¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué sigue? Dígalo más fuerte. Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ahondó y puso el fundamento. Cavó, ahondó y puso el fundamento. Otra vez, cavó, ahondó y puso el fundamento. Otra vez, cavó, ahondó y puso el fundamento. Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca, nótelo ahí, Jesús es la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, dice Mateo. Más la persona, el que oyó la prédica del pastor, el que oyó, ¿y qué? ¿Qué sigue? 49. Y no hizo. Oyó pero no hizo, no obedeció. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra el cual el río, la lluvia, los vientos dio con ímpetu, y luego esa casa cayó y fue grande su ruina. Quiero hablar del tema: el sabio no solo oye la palabra de Dios, o mejor, el sabio no solo oye la palabra, sobre todo la obedece. Anótelo. El sabio no solo oye la palabra, el sabio sobre todo la obedece. Por el contrario, el insensato, el bobo, el insensato oye la palabra, ¿pero qué? Pero no la obedece. O sea, no obedecer la palabra es insensatez, pero obedecer la palabra es de sabios. Ahora, ser sabio no es complicado, es fácil. Oír la palabra no es suficiente, se necesita obedecerla cada segundo de la vida, cada minuto, cada día. Lo primero que uno debe hacer cuando se levanta no es pensar en el desayuno. ¿Qué voy a desayunar? Lo primero que uno debe hacer cuando se levanta es: ¿qué debo obedecer? ¿Cuál es el mandamiento? La obediencia es la clave, la obediencia a la palabra. Quiero que cierre sus ojos por un momento, cierre sus ojos y piense por un momento cuánto de la palabra de Dios ha escuchado, practicas, vives. ¿Cuánto de la palabra que has escuchado? Por ejemplo, cierre sus ojos, no me mire ahora. Cuando hemos predicado de mentiras y hemos dicho que no se debe mentir, ¿has practicado? ¿No dices mentiras? Cuando hemos predicado acerca de perdonar, ¿has perdonado? Cuando hemos predicado de no criticar, cuando hemos predicado de dar del diezmo, ¿has diezmado? Que no es suficiente oír
No es suficiente oír la palabra como la está escuchando hoy, ahora. Es necesario obedecerla. Es necesario obedecerla. El Señor se sentó a predicar a mucha gente, no solamente a sus discípulos, sino a muchas personas, y les dio mucha doctrina. Y terminó su predicación, que fue de todo un día. No fue una predicación como la que hacemos nosotros de 30 minutos, ¿verdad? No, todo un día. Y entonces terminó diciéndole a las personas que era necesario obedecer lo que habían escuchado. Y les hizo entonces un contraste, una alegoría, una parábola de dos personas. Y les dijo que habían dos personas que habían decidido construir una casa. Y que uno había decidido cavar, ahondar y poner el fundamento sobre la roca, pero que el otro no. El otro ni cavó, mucho menos ahondó, porque si no se cava no se ahonda, ¿verdad? Y por ende no puso su casa sobre la roca que está en lo profundo, sino que puso su casa o su fundamento sobre la arena, sobre la tierra, encima. Y que entonces vino el viento, y vino la lluvia, vino el río, y que la casa que estaba fundada sobre la roca, sobre aquel hombre que había cavado y había ahondado y puesto su fundamento sobre la roca, cuando vino la lluvia y el río, la tormenta, el viento, su casa ni se mosqueó, quedó firme. Pero cuando vino el río, el viento, la tormenta, sobre la casa de aquel que no había cavado ni ahondado ni puesto su fundamento sobre la roca, sino sobre la arena, la casa se partió y se acabó, y el viento y la lluvia y el río se la llevaron. Y el Señor hizo esta comparación de estas dos personas y puso esta parábola diciendo o comparando al sabio, al hombre sabio, con el insensato, diciendo: el sabio es el que escucha y obedece, y el insensato es el que escucha y no obedece. Y dijo: el sabio es el que cavó, hondó y puso su casa sobre la roca. El insensato, el que no hizo nada de esto, la pasó suavecito y su casa se desbarató. Todos estamos construyendo una casa. Todos estamos en la construcción de la casa de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Todos estamos en el camino de la vida deseando ir al cielo o deseando poder vivir en los principios de Dios y salir adelante. Y el principio en esta noche es: sé sabio. Sé sabio en obedecer la palabra, porque si tú obedeces la palabra, jamás tu vida caerá, jamás tu vida va a fracasar, jamás tu vida tendrá una caída, sino que tu vida tendrá éxito. Tu vida será una vida de éxito, de prosperidad y de bendición. Lo primero que debemos saber es que los momentos difíciles van a venir a todas las personas, cristianos o no cristianos, líderes o pastores, discípulos o líderes, padres o hijos. Dificultades van a venir, viento va a venir, ríos van a venir momentos difíciles.
Así como hay tormentas, como está pasando en muchos países del mundo, tormentas, huracanes, en Estados Unidos huracanes, tormentas, en China, temblores. ¿Y qué casas se caen? Las casas que no están bien edificadas. Y vienen tormentas y vienen momentos difíciles. En la vida vienen momentos difíciles, o financieros, o emocionales, espirituales, físicos. Van a venir momentos difíciles. Y el Señor es enfático en decir, por eso la necesidad de no solamente escuchar, ay, qué rica la palabra, pastor, siga predicando, qué rico. Y quedarse en escuchar, porque quedarse en escuchar es ser insensato, estúpido, bobo. No es suficiente escuchar. Es de bobos escuchar solamente. Es necesario obedecer. Es necesario obedecer la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra vida no se hunda, no se caiga, no se pierda, no fracase, no termine en vino Jesús y me quedé. Jesús bendice a todo mundo y a mí no. ¿No ha escuchado eso? Todo el mundo se casó menos yo. Todo el mundo se ganó la lotería menos yo. Todo el mundo consiguió trabajo menos yo. No. Para que nuestra vida triunfe, para que salgamos adelante, para cuando venga el viento, la tormenta, podamos estar firmes, necesitamos no solo oír la palabra, sino obedecerla. Diga, desde ahora en adelante, no solo voy a oír la palabra, voy a obedecerla. ¿De qué sirve, iglesia, damas, caballeros, usted que me escucha por televisión, por YouTube? ¿De qué sirve que Jesús se haya hecho pobre para que tú seas enriquecido? ¿De qué sirve eso? Que tú sepas eso. Que tú escuches una y otra vez que el pastor dice, Jesús te hizo pobre para que tú seas rico. ¿De qué sirve si tú no vas a obedecer la palabra para que esa riqueza venga sobre tu vida? Si tú no vas a diezmar y a ofrendar, ¿de qué sirve? Porque Jesús se hizo pobre para que seas rico, y para que tú seas rico necesitas obedecer la palabra que dice, hay que diezmar, hay que ofrendar. Aló. No es orar, es diezmar y ofrendar. Pruébeme, dice el Señor, pruébeme. Lo dice el Señor, no el pastor. Usted que me está escuchando en casa, es el pastor, que es el Señor que te dice, el Señor Jesús, es la palabra de Dios que te dice, no el pastor. Pruébeme, diezma, ofrenda, y yo te voy a prosperar. Pero ¿de qué sirve escuchar la palabra si no lo obedeces? De nada sirve. Vendrá el momento difícil, vendrá el diablo, vendrá el momento de perder el trabajo, de endeudarse, de nunca salir de las deudas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve escuchar la palabra y no obedecerla? De nada sirve. Quiero entonces hablar esta noche de 3 principios que usó el sabio. El insensato no lo hizo, pero el sabio lo hizo. El sabio hizo 3 cosas para obedecer la palabra. Diga, el sabio hizo 3 cosas para obedecer la palabra.
El sabio sabía que tarde que temprano, el viento, la lluvia iban a venir, que el momento difícil iba a venir. Y es que Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Viene un día malo? ¿Hay un momento de tormenta? ¿Hay un momento de lluvia? ¿Hay un momento en que el río se crece? ¿Que los vientos vienen? Sí. El Señor lo llama el día malo. Pero dice que necesitamos estar firmes y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, va a venir un día malo, pero si hemos puesto nuestra vida sobre la roca que es Cristo, Jesús es la roca, anótelo, Jesús es la roca. Si ponemos nuestra vida sobre Jesús, o en otras palabras, obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a estar firmes. Cuando venga el día malo, no vamos a caer, vamos a permanecer. Díganme amén si me estoy haciendo entender. Este sabio, dice Jesús, que hizo tres cosas. Lo primero que hizo el sabio fue que cavó. Y lo primero que quiero que sepa es que hay que cavar. El sabio cava en la palabra de Jesús. O sea, no es suficiente escuchar la palabra. El sabio anota la palabra. El sabio trae lapicero, cuaderno, Biblia a la iglesia. El sabio, siempre que hace devocional todos los días temprano en la mañana, está con lapicero, está con Biblia en mano, está con cuaderno. El sabio el domingo llega con Biblia, con cuaderno, con lapicero. El insensato solo escucha, ¿no? Como en el colegio, ¿se acuerdan? Los que eran así como vaguitos en el salón, no, ellos no llevaban cuaderno ni libros, solo te escuchaban. Con escuchar es suficiente. Y llegaba el examen, ¿qué pasaba? 0. Pero ¿quiénes sacaban buen puntaje? ¿Quiénes sacaban buena nota? Aquellos que llevaban cuaderno, libro, anotaban y en la casa estudiaban y llegaban al examen. ¿Y cómo les iba? Bien. Eso es lo que significa cavar. Cavar, hay que cavar la tierra. Hay que cavar en la palabra de Dios. Hay que aprender la palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra de Dios. Hay que repasar la palabra de Dios. Hay que hablar con el Espíritu Santo. Decir: Espíritu Santo, ¿qué debo obedecer hoy? No desobedecer, porque todo el mundo todos los días quiere desobedecer. Le dicen: hágase allí, y él quiere hacerse allá. Prenda esta luz, prenda aquella. Píntelo de rojo, lo pinta de azul. Con ese no se vaya, con ese se va. O sea, en el corazón del hombre está la rebeldía, ¿verdad? El espíritu de desobedecer a Dios. Y entonces necesitamos cavar en la palabra, entender la palabra, como decíamos el domingo, entender lo que el Señor quiere decirme a mí, no a Julano, no al vecino, a mí. ¿Qué me quiere decir a mí? Porque si yo le enseño al vecino, ¿de qué sirve que el vecino lo hace o no lo hace? Eso no me bendice a mí. Me bendice a mí que yo obedezca la palabra. Y por eso debo cavar en la palabra, entender la palabra, meterme en la palabra, escudriñar la palabra.
El sabio cavó, hizo un hueco en la tierra, pero no se quedó ahí haciendo el hueco. Él no se quedó haciendo un hueco y dijo: ay, ya me cansé. Sino que el sabio sabía que una casa bien firme necesita llegar hasta lo más profundo, llegar hasta la roca. Y por eso lo segundo que hizo este sabio, y lo segundo que debe hacer un sabio, es ahondar. El sabio ahonda en la palabra de Jesús. El cristiano, el que viene a la iglesia de Restauración, no solo se queda en cavar, no solo se queda en oír al pastor, no, cava, anota, escudriña. Pero no se queda en solamente cavar, necesita ahondar, ir a lo que el Señor me está diciendo, a lo que el Señor demanda de mi vida. ¿Cuál es mi lugar en este lugar? Llegar a la raíz, a lo profundo, que la palabra se haga uno contigo. Muchos están pensando que simplemente por echarse el Padre Nuestro, esto, ¿cómo se llama esto? La bendición, ya se van con Cristo. No es así. Encontramos cada parábola del Señor de uno que no cavó, que no hondó y su casa se cayó. Está diciendo que se quedó, que no fue con el Señor, que se perdió la venida del Señor, que no se salvó, que se fue para el infierno. Eso no le gusta a la gente, que se le diga: ay, pastor, yo me voy para el infierno. Ay, pastor, pero yo amo a Dios. Yo, cuando me acuerdo, vengo a la iglesia. Cuando tengo tiempo, cuando me dejan venir. ¿No es verdad? Encontramos un insensato. Su casa se le cayó, fracasó, se quedó, no fue con el Señor, no triunfó. No salió adelante en las finanzas, no salió adelante en su matrimonio, no salió adelante con sus hijos, no salió adelante en su vida. Fracasó. Fue insensato, no cavó, solo oyó. Job dijo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Él dijo: yo necesitaba ahondar. Es necesario ahondar en el Señor. No se quede nomás con la prédica, no se quede con el domingo solamente. Es necesario todos los días ahondar en la palabra, hacer devocional, vivir en sus principios, hablar con el Espíritu Santo, decirle: Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Pero este sabio, cuando ahondó y encontró la roca, dice que ahí puso el fundamento. Cuando ahondamos y encontramos la palabra de Dios, debemos poner nuestra vida. Lo tercero es: el sabio obedece la palabra de Jesús a pesar de. Si encontraste a Jesús, si encontraste la palabra, si encontraste que el Señor decía que hay que perdonar, ¿por qué todavía sigues no perdonando? Si encontraste que el perdón no es una emoción, sino es una decisión, ¿qué estás esperando para perdonar? Cavó, ahondó y puso el fundamento en la roca. Usted debe cavar en la palabra, debe ahondar en la palabra. Ahondar es buscar de Dios, es decir: pastor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Una vez que llegas a la palabra, una vez que entiendes los principios, pon tu vida en ese principio. Pon tu vida en ese principio. Hay principios y hay
palabras de Dios que van a chocar con lo que pensamos nosotros, van a chocar con lo que sentimos, con lo que nos enseñaron. Pero hay que meternos en esa palabra y decir: decido obedecerla. Cuando alguien decide obedecer la palabra a pesar de, cuando llegue el día malo, cuando llegue el diablo, cuando llegue Satanás, el momento difícil, cuando llegue la enfermedad, o cuando llegue el dolor, o cuando llegue la tristeza, o cuando llegue una situación difícil financiera o matrimonial o familiar, nada de eso te va a hacer devolver. Nada de eso te va a parar tu vida, va a parar tu llamado. Vendrá el viento, vendrá la tormenta, vendrá el momento difícil, pero estarás firme. Como dice Efesios capítulo 6, habiendo acabado, estarás firme. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no son la gente, pero sí es con Satanás. Satanás va a venir a zarandearnos, pero si estamos obedeciendo la palabra de Dios, vamos a estar firmes. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para moverte, para zarandearte. Quiero que ores. Pedro dijo: no, Señor, yo no voy a negarte. Yo te amo, si es necesario muero por ti. Y Jesús le dijo: quiero que ores. 3 veces quiero que ores. Y no obedeció la palabra. ¿Qué pasó unas horas después? 3 veces lo negó. ¿Cuántas veces le dijo el Señor que orara? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó? Hubiera sido muy diferente si Pedro hubiera obedecido a la palabra del Señor. Jesús está diciendo que ore, voy a orar. ¿Le ha pasado a usted que el Señor te dice: quiero que ayunes? Dice: ay, pero cuando el Señor te dice algo, hazlo. Porque cuando venga el día malo, el diablo no te hará caer, estarás firme. ¿Sí o no? El sabio cava. Diga: el sabio cava. No solo oye, cava en la palabra de Jesús. Diga: el sabio ahonda, va más allá. Pero sobre todo el sabio obedece la palabra de Dios. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Hay un mandamiento que dice en Mateo 28, 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mateo 28, 19. Duro, dígalo duro. ¿No lo sabe? Debería sabérselo de memoria. Mateo 28, 19. Pongámoslo ahí en la pantalla, Fabián, por favor. ¿Cómo? ¿Es un mandamiento? ¿Es el primer mandamiento? ¿Cuántos mandamientos dio Jesús a los discípulos antes de irse para el cielo? ¿Cuántos? ¿Cuál? Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué estás esperando para ser discípulos? Yo creo que esta noche el Señor quiere que tú obedezcas, porque hay una bendición que Él quiere derramar sobre tu vida. Hay algo poderoso que Él quiere traer sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas. Por tanto, id a ser discípulos. Vamos a ser discípulos. Diga: Señor, yo voy a ser discípulos. Yo voy a ser discípulos. Yo voy a ser discípulos.
Obedecer la palabra de Dios es tan fácil. Hay que cavar en la palabra. Comience a cavar. Señor, ¿cómo voy a ser discípulos? ¿Cómo voy a ser más amable, más sabio, más entendido? Ahonde en la palabra. Hay mucho en la palabra que puedes encontrar para ser un pescador de almas, de personas. ¿Aló? Y fúndese o aplique esa palabra, obedezca esa palabra, esté en el Espíritu Santo en el Señor para que pueda moverse a cumplirla. Van a venir los discípulos tuyos, las familias se van a salvar, ninguno de los tuyos se va a perder, ninguno va a ir al infierno. Tú serás el canal, el vaso que Dios use para que muchos sean salvos. Y si tú lo recibes, diga amén. Póngase en pie, por favor.